continuamos con el contenido de noveno grado y en esta unidad vamos a estudiar los sólidos geométricos. De los sólidos geométricos vamos a estudiar las áreas laterales y el volumen de cada uno de ellos. Entonces, bueno, tenemos que, lo primero que nos dan es que nos presentan un desarrollo de un cubo. Este desarrollo nos lo vuelven a presentar en la página 162 para que lo calquen y construyan, ¿verdad? Elaboren el cubo a partir de calcar esa figura en la página 162. Si tienen el libro, entonces a partir de ahí, si no, yo se lo voy a hacer llegar en la tarea, ¿verdad? Para que puedan hacer esa construcción. Bueno, entonces un cubo es una figura que tiene 8 caras. Cara se le va a llamar a cada uno de estos cuadrados, ¿verdad? Que aparecen acá en este desarrollo. Y son 8 caras, entonces para elaborarlo se calca la figura con las dimensiones incluso que ustedes quieran darle. Se puede construir una parte a partir de este desarrollo. Entonces incluso no es el único. Aquí vemos que hay 11 desarrollos más, así nos dicen aquí, ¿verdad? Que se pueden elaborar que se pueden dibujar para elaborar el cubo. Entonces esta es una tarea que yo se la voy a dejar a ustedes. Va a tener un valor extra, no les digo cuánto porque para algunos podría ser muy poco por el trabajo que lleva, pero para alguna gente podría ser algo beneficioso el hecho de que valgan algunos puntitos extra. Así que ahí queda esto, ¿verdad? Este es el desarrollo de un cubo. Estas pestañas, un desarrollo normal no la lleva, pero si se va a elaborar en cartulina o en cartoncillo, entonces es importante dibujarlas para que por ahí se le pega goma en cada una de esas pestañas, ¿verdad? Y al cerrar la figura ya queda el cubo. Para elaborar el cubo, entonces supóngase que se coloca sobre esta cara, ¿verdad? Y entonces se empieza a doblar de la siguiente manera, ¿no? Estas dos se dobla por acá, el primer doblez, y se dobla este también. Entonces queda esta parte de acá. Luego se dobla esta cara, se dobla esta otra cara, se dobla esta cara, que serían estas tres. Y entonces a partir de la goma o resistol que se le pegue en cada una de las pestañas, entonces se pega en forma ajustada cada una de las pestañas de modo que quede una sola línea, ¿verdad? Que no quede chambón ahí el pegar cada una de esas pestañas. Entonces al hacer ese trabajo nos resulta una figura como esta. Y entonces acá nos hablan de los elementos, nos dicen que esta cara se llama base, igual que la de abajo, ¿no? Y esta cara lateral, cada una de las otras caras laterales, ¿verdad? Y cada unión de 3 caras se le llama vértice. Una línea del doblez entre 2 caras se le llamaría arista. Bueno, y caras laterales a cada una de las caras de los lados que tiene el cubo. Entonces, bueno, ahí tienen la figura que les va a resultar. Igual la pirámide, ¿verdad? Este sería un desarrollo de una pirámide. Lo mismo, las pestañas no son parte del desarrollo, pero se le dibujan para poder hacer la construcción, la elaboración de construcción sería otra cosa. La construcción es lo que hemos estado hablando en la parte del contenido anterior, que era sobre polígonos y sobre triángulos, entonces, y sobre círculos. Entonces una construcción sería con regla y compás, sin utilizar las, ¿cómo se llama?
la parte milimetrada de cada uno de ellos, ¿no? Sin utilizar la escala milimetrada de la regla y sin utilizar ninguna medición milimétrica del compás. Igual una pirámide pueden hacerse como hay varios tipos de pirámides, ¿no? Por ejemplo, está la pirámide triangular, ¿verdad? Una pirámide triangular es una que tiene una como base un triángulo. Una pirámide cuadrangular, que sería una pirámide como esta, ¿verdad? Tiene como base un cuadrado. Y una pirámide pentagonal tendrá como base un pentágono. Y así sucesivamente, si la base es una figura de determinado nombre, entonces de determinado nombre del polígono de la base, ¿verdad? Si recibe un nombre en especial, pues entonces se llama pirámide, pues, el nombre del polígono de la base. Eso es lo que nos están diciendo en esta parte. Igual, todas estas construcciones, elaboraciones de sólidos, todas juntas tendrán un puntaje, ¿verdad? Que no le voy a decir cuánto será, pero que a alguna gente le puede servir. Entonces, para elaborar la pirámide, ¿verdad? Se hace el cálculo en la página 163 y bueno, entonces se dobla por cada una de las líneas, se recorta, ¿verdad? Por toda la orilla la figura y se dobla por cada una de las líneas que tiene el calco, ¿verdad? O el dibujo, y entonces se le pone goma en las pestañas y se empieza a doblar de esta manera que tenemos acá, ¿no? Se dobla la base y se dobla por cada una de las líneas para cerrar la pirámide de esta forma, ¿no? Y entonces nos va a quedar una figura como esta. Aquí también nos nombran los elementos de la pirámide, que serían las caras laterales, ¿verdad? Cada uno de los triángulos que forman los lados se va a llamar cara lateral. La unión de todas las caras en la parte superior se llama vértice y pues la parte de abajo, que sería el polígono que determina su base, se llama base de la pirámide, ¿verdad? En este caso es una base cuadrada. Bueno, entonces también ahí quedará en la página 163 un desarrollo para que usted pueda calcarlo y hacer la figura, hacer el sólido, ¿verdad? De elaborar el sólido. Lo mismo pasaría con un prisma rectangular. Al hacer la construcción, entonces se dejan ahí algunas pestañas para que puedan ir pegando con las caras, ¿verdad? Con las otras caras por la parte interna y entonces se dobla de esta manera y nos resulta una figura como esta. Bueno, también los prismas reciben el nombre de acuerdo a su base. Si su base es un rectángulo, se va a llamar prisma rectangular. Si su base es un triángulo, se va a llamar prisma triangular, etcétera, ¿no? Prisma de base cuadrada, etcétera. Las partes que podemos distinguir, pues son siempre las caras, ¿no? Las bases, caras, cada uno de los lados y bases, pues el polígono que determina el nombre de la pirámide en este caso, ¿no? Vértices también y aristas las líneas, ¿no? Vértice es la unión de tres caras o de dos caras y una base, se va a llamar vértice, y pues cada una de las líneas en donde se hacen los dobleces se va a llamar arista, igual que nosotros. También el cilindro, ¿no? Se puede hacer la elaboración del cilindro a partir de un desarrollo como este. Y pues lo que se hace, se deja una pestaña, podría ser aquí más bien alrededor del rectángulo que forma su área lateral, o si no alrededor del círculo que sería una de las bases, ¿verdad? Y lo mismo en el otro, y sobre eso se va a pegar, pero creo que es más fácil dejarlo acá y hacerle unos cortes triangulares para que no se vaya arrugando la cartulina o el cartoncillo, hacerles unos cortes ahí a las pestañas. Entonces se enrolla sobre cada uno de los círculos de la manera que se está presentando en la figura y nos queda un cuerpo como este. Y dentro de sus elementos podemos decir que está la base, ¿verdad? Que van a ser círculos, o las bases van a ser círculos, una base superior, una base inferior. Y el área lateral que sería todo
el contorno del cuerpo, ¿verdad? Del cilindro. Bueno, y aquí tenemos un radio, pero estos son elementos del círculo que ya conocemos y esta se va a llamar altura, ¿verdad? Igual que en los otros sólidos, bueno, se pueden distinguir esos mismos elementos. Ahí también tenemos el desarrollo de un cono que también se puede elaborar a partir de un desarrollo como este, ¿no? En donde, bueno, se le dejan ahí también pestañas para que se puedan pegar sobre el círculo, ¿no? Se enrolla sobre el círculo, se pega y nos queda una figura como esta. ¿Qué podemos distinguir? ¿Qué elementos podemos distinguir en un cono? Pues el vértice, ¿verdad? Que sería la parte superior del sólido, la base, que va a ser un círculo, pues la altura, que es la distancia entre el vértice y la base, y el área lateral, que sería también el contorno, ¿verdad? Cilíndrico con disminución de, del cuerpo, del cono en este caso, ¿no? Bueno, y entonces entramos a esta parte ya de ¿cómo se llama? De ver algunos elementos con mayor detenimiento. Áreas laterales y volúmenes de los sólidos geométricos. Entonces vamos a determinar esos dos elementos de un sólido, ¿verdad? El área lateral y el volumen. Pues de nuevo volvemos a encontrarnos acá con los desarrollos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? De los sólidos. Ahí tenemos esto de los que ya les hablé un poquito. Entonces esperamos que hagan esas construcciones, elaboren esos sólidos y bueno, les va a tener ahí algún porcentaje. Supóngase que tenemos este ejemplo, ¿no? Observemos las caras, nos dicen aquí, de los siguientes sólidos. Pues vamos a ir trabajando en una plantilla para poder ir haciendo algunas anotaciones y de repente algunos cálculos, ¿verdad? Si es que necesitamos hacerlo. El primer ejemplo, o el ejemplo 1.3, porque han nombrado como ejemplos también lo que vimos anteriormente, pero en este nos dice: dibuja en su cuaderno cada uno de los lados vistos desde la dirección indicada por las flechas. En el caso A, que dibujemos esta cara, ¿no?, de este sólido. Desde B, si nos ponemos supóngase que podemos ponernos de frente a esa cara, que se llama B, en ese caso está representada con la letra B, pues que dibujemos qué es, cuál es la imagen que nosotros percibiríamos, es lo que nos están diciendo. Si nos colocamos en C también, que dibujemos qué figura geométrica es la que podemos ver. Y en el caso de este otro prisma rectangular también, nos dan un cubo y un prisma rectangular. Pues en el caso del cono, si nosotros nos ponemos de frente a una de las caras, lo que vamos a ver es un cuadrado. También en B vamos a ver un cuadrado, exactamente un cuadrado, y en C también, ¿no? Y si nos ponemos por la cara que está opuesta a, también vamos a ver un cuadrado. Si nos colocamos aquí en esta cara frente a la que está opuesta a la cara B, ¿verdad? Entonces también vamos a tener un cuadrado, y por la parte de abajo también vamos a ver un cuadrado. Entonces eso es lo que debemos contestar, ¿no? O las figuras que debemos colocar por ahí. Entonces nosotros podemos decir, aquí digamos, si nos colocamos frente a A, lo que vamos a ver es un cuadrado, una figura así. Si nos colocamos de frente a B, también vamos a ver un cuadrado exactamente como ese, ¿no? Un cuadrado como ese. Entonces, Entonces eso es lo que nos dicen que vayamos dibujando. Entonces en A vemos un cuadrado, en B vemos otro cuadrado y en C vemos otro cuadrado. Bueno, supóngase. Después vamos a copiar la imagen, ¿verdad? Para no ir escribiendo de más. Si nos colocamos de frente al prisma, de frente a la cara A, lo que vamos a ver es un rectángulo, algo así, ¿no? Un rectángulo.
Si nos colocamos frente a la cara que está indicada como B, también vamos a ver un rectángulo, solo que en esta posición, ¿no? Si nos colocamos de frente. Igual si nos colocamos de frente a C, vamos a ver un rectángulo que va a ser algo así. Y eso es lo que vamos a representar en la siguiente figura traída de la imagen del libro, ¿verdad? Que tenemos acá. Bueno, ahí estaríamos dando la solución, ¿verdad? Dibujando cada una de estas. Al frente, si nos colocamos al frente de A, lo que vamos a ver es un cuadrado de 3×3, porque cada uno de los lados ¿cómo se llama? De los cuadrados, que son las caras del cubo, miden 3 centímetros. Entonces veríamos un cuadrado de 3×3 si nos colocamos de frente a A. Si nos colocamos de frente a B, también vamos a ver un cuadrado de 3×3. Si nos colocamos de frente a C, es decir, si tuviéramos una vista desde arriba del cubo, entonces también vamos a ver un cuadrado de 3×3. Si nos colocamos de frente al prisma, que tiene 4×3, ¿verdad? Frente a la cara A, pues vamos a ver un rectángulo que tiene dimensiones de 4 de alto y 5 de, ¿cómo se llama? De largo, ¿no? Ancho por largo, 4×5. Si nos colocamos frente a la cara B, vamos a ver un rectángulo que tiene 3 de base y 4 de alto, ¿verdad? 3 de base, 4 de alto. También esta es igual a este lado, ¿no? Igual si nos colocamos por encima del prisma, la cara que está sobre, ¿verdad? Por la parte superior, lo que vamos a ver es un rectángulo de 3×5, y eso es lo que dibujamos ahí. Bueno, acá nos dicen, observe que en el cubo hay 3 pares de caras paralelas que son cuadrados congruentes, es decir, la cara B con esta, que sería una cara que está oculta, pero por esas líneas punteadas que se pueden observar, podemos darnos cuenta de que es una figura exactamente igual que esta, ¿verdad? Quedaría oculta, pero siguiendo la línea de puntos nosotros podemos observar que se trata de una figura como esta. Igual a esta cara se le opone esta otra que es exactamente igual a la de enfrente, ¿no? Exactamente igual. Y a la de arriba se le opone una cara que es exactamente igual, ¿no? Exactamente igual. Solo que esta también es oculta, pero porque un sólido es precisamente un cuerpo que no nos va a permitir ver a través de sus caras, pero nosotros tenemos la posibilidad de hacerlos como translúcidos, y podemos ver algunos elementos internos por ahí, ¿verdad? Precisamente por la forma de elaboración con la tecnología, entonces se pueden ver. Ahí está una forma de decir que para cada un cubo tiene tres pares de caras paralelas. Aquí tenemos esta, la A con la de atrás, son paralelas. La cara B con esta de aquí de este lado que está oculta, también son paralelas. Y esta cara con la de abajo también son paralelas. Bueno, en el prisma rectangular hay tres pares de caras tres pares de caras paralelas, las cuales son rectángulos. Entonces esta con la de atrás también son congruentes, ¿verdad? Son paralelas y congruentes. Este rectángulo lateral con este otro rectángulo lateral también son congruentes. Y el rectángulo que está en la parte superior con el que está en la parte inferior también son congruentes. Son tres pares de caras paralelas. En el prisma las caras paralelas son rectángulos. En el cubo las caras paralelas son cuadrados. Cada pareja de rectángulos son congruentes entre sí, acá, ¿verdad? En esta figura. Igual, acá, todos son congruentes en este caso incluso, ¿no? Pero podemos particularizar, decir que este cuadrado es exactamente igual que este. Bueno, todos son exactamente iguales ahí, pero en el prisma sí, tres pares de rectángulos que son paralelos y congruentes. Esa es la diferencia, ¿verdad? Entre el prisma y el cubo. Bueno. Seguimos. Acá nos presentan. Bueno, este sería, ¿cómo se llama? Un desarrollo de un cubo, y nos dicen que nombremos las caras, los pares de caras paralelas.
Sí, como están enumeradas, entonces es fácil, ¿verdad? Supóngase, este es el desarrollo. Pero si nosotros tuviéramos el cubo y enumerado de esta misma manera en que están enumeradas las caras ahí, ¿cuáles serían las caras paralelas? Pues bueno, ahí teníamos un ejemplo, ¿no? Solución. Solo vamos a decir la cara 1 con la cara 3 serían paralelas, ¿no? Un par, cara 1 y cara 3, ¿verdad? Sería esta con esta. Cara 2 con 4 serían otro par serían otro par de caras paralelas. Cara 2 y cara 4. A ver si lo separamos. 2 y cara 4. Serían este y este. Y pues 6 con 5. O cara 5 y cara 6. Eso es lo que nos están pidiendo, ¿verdad? Que digamos cuáles serían las caras paralelas si este es el desarrollo de un cubo y sus caras están enumeradas de esa manera. Bueno, eso es lo que nos pedían. En el ejemplo 5 nos dicen, encuentra el área total de las superficies laterales y bases de los sólidos, del ejemplo 1.3. Que encontremos el área lateral. Bueno, el área lateral lo podemos encontrar pues encontrando el área de cada cara y sumando, ¿no? En este caso podemos hablar de área total porque cualquiera de las caras puede ser base, ¿no? Entonces en el caso del cubo no hablaríamos de área lateral o hablaríamos de área lateral incluso tomando las caras que están únicamente alrededor de lo que serían las bases, ¿no? La base superior y la base inferior. Podríamos hablar de área lateral. Y igual acá, ¿no? El área lateral sí sería el área de este rectángulo que está al frente, más el área de este otro rectángulo, más el área del rectángulo que está oculto por la parte de atrás, y el área de este otro rectángulo que también está oculto, ¿no? Este que queda oculto al lado izquierdo. Entonces, para calcularla necesitamos las dimensiones, ¿verdad? No sé si en el libro encuentran el área lateral del cubo. Voy a revisar ahí en el libro a ver qué es lo que presentan como área lateral del cubo, ¿verdad? Porque sí, vamos trabajando con lo que nos dicen, ¿verdad? Entonces se toma 1, 2, 3, 4, 4 por 3, 2. Ah, pero aquí nos hablan del área total, es lo que les decía, que área lateral en un cubo, pues no tiene mucho sentido hablar de ello, ¿no? Sino de área total. Entonces lo vamos a hacer así como lo están haciendo en el libro, ¿no? Vamos a encontrar el área total del cubo. Vamos a encontrar el área de una cara. El área de la cara A, digamos, así como están indicadas las caras acá, ¿verdad? Cara A, cara B, cara C. Entonces el área de la cara A es igual al resto de todas las caras, porque estos son cuadrados todos, ¿no? Entonces el área de la cara A, vamos a decir, de la cara A. Entonces, como es un cuadrado, es el de la 2, el área de un cuadrado, ¿no? Y como el lado mide 3, entonces sería 3 centímetros elevado a la 2. Así, ¿no? 3 a la 2 es 9. Y como estamos hablando de área ahora, entonces también la potencia esta afecta a las unidades y se convierte en unidades cuadradas. Entonces este es el área de una cara. Y como tiene 4 caras, entonces podemos hablar del área total del cubo. Área, vamos a escribir así, total del cubo. Como son 6 caras, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sería 6 veces esta área. 6 por 9 centímetros cuadrados. Y entonces se multiplica 6 por 9. 54 centímetros cuadrados sería el área total del cubo. Bueno, este es el inciso A, ¿no? Vamos con el inciso B, que sería
el área lateral, porque es eso lo que nos estaban pidiendo, ¿no? Del prisma, el área lateral. Entonces, aquí sí podemos hablar de área lateral y también podemos hablar de área total. Veamos cómo lo presentan en el libro. No hacen eso, ¿no? Ah, no, pero sí, aquí lo están dando. Área de la superficie. Bueno, área de la superficie lateral. Sí, entonces área lateral. Y bueno, vamos a hablar nosotros de área lateral y de área total entonces, ¿verdad? Porque eso es lo que están haciendo acá en el libro y debemos seguirlo, ¿verdad? Entonces podemos hablar que el área lateral está formada por área lateral, área de las caras laterales, digamos. Van a ser, por ejemplo, dos veces esta, ¿no? Porque son dos rectángulos iguales, este y este, y dos veces esta, porque son dos rectángulos iguales, este que está frontal y la cara que está oculta en la parte de atrás, pero que nosotros la podemos ver por la construcción, por la construcción de esta manera, ¿verdad? De pintarlo, más intensos los colores que están de frente del sólido y menos intensos los ¿cómo se llama? Y punteadas las líneas de las aristas, ¿verdad? De las caras ocultas. Entonces podemos ver que son dos veces esta área más dos veces esta, ¿no? Vamos a decir, dos veces el área de lados 3 por 4 centímetros, ¿verdad? Respectivamente. Más dos veces también el área, estoy tocando, el área ¿cómo se llama? De la cara que está frontal, que tiene dimensiones 4 por 5, del área de dimensiones 4 por 5 centímetros respectivamente. Entonces, sería dos veces esta área más dos veces esta área, ¿no? Y entonces vamos a ponerle ahí las dimensiones. 2 por 3 por 4, ¿no? 2 por 3 por 4. Más 2 por 4 por 5, ¿no? 4 por 5. 4 por 5. Las unidades las colocamos después. Entonces, 2 por 3, 6 por 4, 24. 24 centímetros cuadrados sería el área de estas dos, más el área de estas dos caras, ¿verdad? Esta y la de atrás, entonces sería 2 por 4, 8 por 5, 40. Y eso sería entonces 64 centímetros cuadrados, el área lateral. El área total va a ser el área lateral más el área de las bases, ¿no? Área de la base. Entonces el área lateral ya la tenemos, pero el área de la base debemos calcularlo. Calculémoslo en esta ubicación. El área de la base sería el área de este rectángulo dos veces también, ¿no? ¿Por qué? Porque son dos caras iguales. Esta, la que está en la parte superior, más el área de esta cara que está en la parte inferior. Entonces sería 3 por 5, ¿verdad? Dos veces el área del rectángulo 3 por 5 centímetros. Entonces, estoy diciendo esto de 3 por 5 centímetros porque cada una de las unidades son 5 centímetros, pero estamos diciendo que son las longitudes de los lados, no son 3 por 5 centímetros, sino serían 3 centímetros por 5 centímetros. 2 por 3 por 5. Entonces 2 por 3, 6 por 5, 30 centímetros cuadrados, el área de la base, ¿no? El área de las bases. Entonces podemos decir que acá es 64 centímetros cuadrados, el área total, más 30 centímetros cuadrados, el área de la base. Y eso daría pues 94 centímetros cuadrados. El área total. Entonces podemos distinguir esas dos situaciones, ¿verdad? Aquí precisamente en el prisma rectangular. Área de la base sería solamente las áreas de las caras laterales. El área lateral, perdón, no sé si dije área de la base.
El área de la base sería pues la suma de las áreas de las bases, de la base superior y la base inferior. Área lateral, repito, las áreas de todas las caras de los lados. De los lados. La que está al fondo, la que está al frente, ¿verdad? La que está en este lado y la que está en este lado. Esa sería la suma de todas esas áreas en el área lateral. El área de la base es la suma de la base superior y de la base inferior, el área de la base. Bueno, ahí tenemos entonces lo que nos pidieron. En general, entonces nos dicen que, o como conclusión, que vamos a ver, el área total de las superficies laterales y bases del cubo se obtiene al multiplicar por 6 el área de una cara. Sí, eso fue lo que hicimos acá, creo, ¿no? Sí, aquí está, ¿no? Encontramos un área de la base, un área de una cara, perdón, y como son 6 caras, entonces lo multiplicamos por 6. Y eso, con eso se encuentra el área total siempre de un cubo, ¿no? Se encuentra el área de una cara y se multiplica por 6. Eso siempre va a ser así. Ahora, el área de un prisma, entonces sí es diferente porque dependiendo de qué base es la del prisma, entonces va a cambiar. Un prisma rectangular. Veamos entonces. A ver si podemos copiar esto. Vamos a copiar únicamente esta figura, ¿verdad? Y si es necesario copiamos lo demás. Vamos a copiar la figura y quitamos esto porque no sé qué es lo que nos están pidiendo ahí. El prisma rectangular tiene 6 caras o superficies rectangulares. El área total de la superficie es la suma de todas las áreas de las caras. Bueno, ahí tenemos. Entonces, aquí, este es el mismo prisma que nos estaban hablando, ¿no? Entonces es el desarrollo del problema este, ¿verdad? Vamos a ver cómo lo hacen, ¿no? Vamos a ver. Bueno, aquí solo nos hacen un desarrollo y nos muestran todas las caras, ¿no? Y entonces que se encuentran las áreas en pares, ¿no? Esta área es la misma que esta área es la misma que esta y esta área es la misma que esta. Eso es lo que nos están diciendo ahí, ¿no? Entonces, para calcular el área total se suman todas esas áreas, ¿verdad? Vamos a ver, es el mismo que hicimos acá, ¿no? Es este mismo. ¿Qué dimensiones tiene? 4, 3, 5. 4, 3, 5. Sí. 4, 3 y 5. Sí, es el mismo entonces, ¿no? Bueno, ¿cuánto da ahí? ¿Cuánto da el área total? Si la vemos en el libro. Pero 94, el área total de la superficie del prisma. Y como es el mismo, ahí está, nos dio 94 centímetros cuadrados también. Bueno, yo creo que entonces del prisma lo único que vamos a decir es, vamos a poner estas figuras, vamos a copiar esas figuras y hablar un poquito más. Vamos a copiar estas caras y entonces lo colocamos por ahí. Este, como ya lo teníamos, lo podemos quitar. Entonces, aquí lo que podemos ver es que el área del cubo, si tenemos el desarrollo del prisma, pues sería ver cada una de las caras de frente, ¿no? El desarrollo. Entonces, el área lateral sería, fíjense que aquí el área de la base es el rectángulo que tiene 3 por 5, ¿no? 3 por 5, entonces sería 3 por 5, ¿verdad? Está colocado sobre, no, perdón, sí, es 3 por 5, ¿no? 3 por 5, bueno, entonces
Mejor hablemos como el desarrollo, porque si no, de repente no vamos a poder verlo muy bien, ¿verdad? Y que cada una de las áreas se puede calcular fácilmente. Esta área es 3 por 4, que la calculamos ahí, ¿no? 3 por 4, ahí está. Otra área de las laterales sería 5 por 4, que sería esta, ¿no? 4 por 5 es esta, la que calculamos aquí, ¿verdad? 4 por 5, que es el área de que está de frente, ¿no? Esta, que está aquí al frente. Entonces, 2 veces esta área más 2 veces esta área sería el área lateral, ¿verdad? O sea, 2 veces esta área más 2 veces con la otra área, 3 por 4, dijimos esta, ¿no? Porque este es base. 2 veces esta área más 2 veces esta área. Y el área de la base pues sería 2 veces esta área, que sería 3 por 5, ¿verdad? Y va a dar 30 centímetros cuadrados. Entonces, si las vamos calculando una por una y las sumamos, vamos a obtener este mismo resultado como área total, ¿verdad? Y aquí de nuevo nos están señalando las caras, ¿verdad? Esta cara, que sería una base, la base inferior, la nombran como 1, la base superior, la cara de la base superior la nombran como 3, la cara de este lado la nombran como cara 6, la de este otro lado, la paralela, la nombran como 5, la que está aquí al frente la nombran como 2 y la que está atrás la nombran como 4. No sé si lo pueden ver ahí. Entonces el desarrollo de esto sería así, ¿verdad? Quedaría así. En fin, yo creo que tenemos bastante claridad en cuanto a eso, si tenemos imaginación. Bueno, el área total de las superficies laterales más bases de un prisma rectangular nos proporciona pues el área total del mismo, ¿no? ¿Verdad? El área total, áreas laterales y bases de un prisma se obtiene al sumar el área de las 3 superficies distintas y luego multiplicar esta suma por 2. Bueno, sí, si le llamamos superficie 1 a esta, superficie 2 a esta y superficie 3 a esta. Entonces, 2 veces el área de esta superficie más 2 veces el área de esta superficie más 2 veces el área de esta superficie, pues sería el área total del prisma, ¿no? Bueno, en el ejemplo 1.6 nos dicen, dibuje en su cuaderno. Vamos a ver. Dibuje en su cuaderno el lado visto desde la dirección indicada por las flechas A y B de cada uno de los siguientes sólidos. Entonces tenemos esa figura. ¿Qué forma tienen las superficies laterales de una pirámide triangular y de una pirámide cuadrada? Bueno, fíjense que esta sería una cara que está oculta, ¿verdad? Porque está segmentada. Una cara oculta de la pirámide esta, ¿no? Entonces, ¿qué figura nos determina? Pues una figura que tiene un triángulo, ¿verdad? Que tiene estas dimensiones, ¿eh? Este lado mide 5, este mide 5. Esta es la cara de atrás, ¿no? No sé si la pueden ver bien ahí. Entonces, este es un triángulo isósceles. Y la base mide, pues, 3 centímetros, ¿no? Entonces, es un triángulo isósceles que sería más o menos así. Lo que nos están pidiendo es así, ¿verdad? Y le podemos colocar las dimensiones. Una de las caras sería esa, ¿no? Cada lado de los lados congruentes mide 5 centímetros, ¿verdad? Esta marca significa que estos dos lados son congruentes, 5 centímetros también esta, ¿no? Y esta mide 3 centímetros de acuerdo a la figura que sería este lado. Aquí tenemos otra cara. Aquí tenemos otra cara, ¿no? ¿Cuánto miden sus lados? Este mide 5 y este mide 5. Y este mide 3, entonces nos vuelve a dar una figura como esta, un triángulo isósceles. Y aquí tenemos la otra, ¿no? Este mide 5, este mide 5 y este mide 3. Entonces nos vuelve a dar una figura como esta. Esto sería entonces lo que miraríamos al colocarnos de frente a A y al colocarnos de frente a B. Un triángulo como este. Al colocarnos de frente a una de las caras, si nos colocamos en la posición A, lo que vamos a ver también es un triángulo isósceles.
¿Por qué razón? Este mide 6, este lado, y este que está oculto también mide 6, y aquí se nos forma una cara, ¿no? Que es un triángulo. Igual acá, aquí se nos forma esta otra cara oculta que está en la parte hacia atrás, ¿no? Que en donde este lado mide 6, este mide 6. Y esta sería la base que mide 4, ¿no? Toda la base, todos los lados de la base miden 4. Entonces veríamos un triángulo como el siguiente, ¿verdad? En el inciso B. Inciso B. Entonces, cada uno de los lados congruentes mide 6 centímetros. Y la base mide 4 centímetros. Y eso es lo que miraríamos si nos ponemos de frente a cualquier cara, ¿no? De las caras de las pirámides que nos están presentando. Entonces esto es lo que miraríamos. Triángulos isósceles, esas son las caras de la pirámide, ¿verdad? Triángulos isósceles. Vamos a ver qué más nos dicen en el libro. Miren, desde A miraríamos triángulos isósceles de dimensiones 5 centímetros, 5 centímetros cada uno. Podemos llevar esto hacia allá y dejarlo como nuestra respuesta porque aquí está mejor presentado, ¿no? Podemos dejarlo así. En vez de lo que habíamos hecho nosotros. Ahí está. Bueno, triángulos isósceles, ¿no? Son las caras de una pirámide. Veamos. Encuentre el área de cada superficie lateral de la pirámide cuya base es un triángulo equilátero y luego encuentre el área total de las superficies laterales. Encuentre el área de cada superficie lateral de una pirámide que tiene como cara triángulos equiláteros. Y luego encuentre el área total de las superficies laterales. Todas las caras laterales de la pirámide son congruentes. Bueno, veamos, sí. Sería este ejemplo, ¿no? Y aquí tenemos la, ¿cómo se llama? La pirámide. Ah, no, pero este es otro, ¿no? Encuentre el área de cada superficie lateral de la pirámide cuya base es un triángulo equilátero. Ah, es que estaba pensando que todas las caras eran triángulos equiláteros. No, el área de la base es un triángulo equilátero y pues las superficies laterales tienen, las caras laterales tienen esas dimensiones. Sí, es esta figura que no la copié allá, ¿verdad? Esta figura. Nos piden el área lateral y el área total, creo, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a colocar por acá. Encuentre el área de cada superficie lateral, cuya base es un triángulo equilátero. Sí, entonces nos piden el área de cada cara, ¿no? Y luego encuentre el área total de las superficies laterales. Bueno, entonces solo nos piden eso, el área de una cara y el área lateral de la pirámide, ¿no? Que sería 3 veces el área de este triángulo que aparece así, ¿no? Bueno, entonces el triángulo isósceles sería algo así, ¿no? Triángulo isósceles, una cara, en donde la base mide 4 centímetros, 4 centímetros, y cada arista mide 6 centímetros. Entonces esta mide 6 centímetros y este también va a medir 6 centímetros porque es un triángulo isósceles. Ya dijimos que las caras de una pirámide son triángulo isósceles. Si nosotros dividimos exactamente a la mitad de esta cara, ¿no? Este triángulo, se nos va a formar un triángulo, dos triángulos rectángulos, perdón. Se nos van a formar 2 triángulos rectángulos. Vamos a ver que no quede ahí medio movido, ¿no? Esa recta. Bueno, ahí está. Esta sería la altura de la pirámide.
Y entonces tenemos que se nos forman dos triángulos rectángulos, donde esta sería la hipotenusa, este es un cateto, y la altura sería el otro cateto, que no sabemos cuánto es. De acuerdo al teorema de Pitágoras, nosotros sabemos que en todo triángulo rectángulo se cumple que la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado, y eso en símbolo sería así, ¿verdad? La suma de los cuadrados de los catetos, si se llaman A y B los catetos, la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado, que en este caso sería esto. Entonces, llamémosle B a la altura, ¿no? A sería la mitad de 4, porque todo este mide 4, ¿no? Entonces acá este pedacito, el lado de este triángulo rectángulo mediría la mitad de todo lo que mide este, ¿no? 4 mide todo este lado, ¿no? 4 mide todo ese lado. Entonces este de aquí hasta acá va a medir 2. Por lo tanto, entonces sería 2 a la 2 más b al cuadrado, que es la altura, es igual a la hipotenusa al cuadrado, que sería 6 a la 2. 2 a la 2 es 4, más b a la 2 es b a la 2, no sabemos qué, es lo que andamos buscando. 6 a la 2, 36. Y si restamos 4 a ambos lados a esta ecuación que se nos formó, 4 más b a la 2 menos 4 es igual a 36 menos 4. Se cancela 4 con menos 4 y nos queda que b a la 2 es 32. Y entonces b, que sería la altura, sería más o menos la raíz cuadrada de 32, pero como es una longitud, tomamos la parte positiva, raíz cuadrada de 32. Pero 32 se puede escribir como 16 por 2. ¿Y por qué 16 por 2? Porque 16 tiene raíz cuadrada. Entonces le podemos sacar raíz cuadrada de 16, que es 4. Y el 2, que no tiene raíz cuadrada, lo dejamos ahí. Esto sería entonces la altura de la pirámide, de una cara de la pirámide. Entonces, aquí hemos resuelto lo que nos pidieron, ¿no? Nos dijeron el área... luego encuentre el área total. Encuentre el área de cada superficie lateral. Bueno, es esta, ¿no? Cada superficie lateral mide 4 raíz cuadrada de 2 centímetros cuadrados. Para dar la respuesta por partes, cada cara lateral tiene un área de 4 raíz cuadrada de 2 centímetros cuadrados. Ahora, el área total, el área lateral total, ¿no? El área lateral, es la suma del número de caras, ¿verdad? La suma de... ¿Cuántas caras tiene? Tiene 3. Entonces sería 3 veces el área de la cara, ¿no? El área lateral va a ser entonces 3 veces 3 por el área de una cara. Bueno, entonces esto sería 3 por 4 raíz cuadrada de 2 centímetros cuadrados. 3 por 4 se puede multiplicar, que 12 raíz cuadrada de 2 lo dejamos ahí en el radical, centímetros cuadrados. Esta sería el área lateral, ¿verdad? Entonces decimos el área lateral de la pirámide es 12 raíz cuadrada de 2 centímetros cuadrados. Bueno, ahí está. Entonces el problema que nos estaban presentando. En el ejemplo 1.8 nos dicen, dada la figura de un cilindro cuyo radio de la base mide 3 centímetros y su altura 10 centímetros, observe su desarrollo, qué figuras geométricas lo forman. Eso nos preguntan en el inciso A, qué figuras geométricas lo forman. Y en el inciso B, que encontremos el área de la superficie lateral del cilindro. Más bien. Bueno, entonces nos dicen que observemos esta figura. Yo lo traje aquí porque aquí podemos ir haciendo algunas anotaciones y podemos ir haciendo el desarrollo del problema. Entonces,
tenemos que, nos piden que digamos qué figuras geométricas lo forman. Entonces, solución, inciso A. Tenemos que las figuras lo forman, ¿verdad? La figura esta del desarrollo lo forman dos círculos y un rectángulo. Y un rectángulo. Bueno, ahí hemos contestado el inciso A. En el inciso B, pues nos piden el área lateral. El área lateral es pues el contorno del cilindro, ¿no? El contorno, sin tomar en cuenta las áreas de las bases, solamente el área del contorno. Pues el área del contorno, si vemos el desarrollo del cilindro, tendrá que ser el área del rectángulo de 10 centímetros de alto que nos dan. Ahora, ¿cuánto mide la base de ese rectángulo para poder encontrar el área lateral? Entonces, si nosotros observamos, vemos que este rectángulo tiene que enrollarse exactamente alrededor de este círculo. Por lo tanto, la longitud tiene que ser, ¿verdad? La longitud del rectángulo en la base tiene que ser la longitud del círculo. Y la longitud del círculo o el perímetro, ¿verdad? El perímetro del círculo es 2πr. 2πr, el perímetro del círculo. Entonces esta longitud tiene que medir 2πr. Como nos dicen que el radio es 3, entonces la base del rectángulo va a ser pues 2 por pi por el radio, que es 3 centímetros. Y eso sería pues 6 pi centímetros. 6 pi centímetros. Entonces el área del rectángulo, como es base por altura, el área lateral, ¿verdad?, que es el área del rectángulo, el área del rectángulo es base por altura. Entonces va a ser base, que es 6 pi centímetros, por la altura, que es 10 centímetros. Y entonces 6 por 10 es 60, pi lo copiamos, y centímetros por centímetros, centímetros cuadrados. Se copia la base, se suman las potencias, 1 más 1 es 2. Entonces 60 pi centímetros cuadrados es el área lateral del cilindro. 60 pi centímetros cuadrados. Bueno, entonces eso es lo que nos estaban pidiendo. En el ejemplo 1.9 nos dicen que, dada la figura del cono de la derecha, observe su desarrollo y que digamos que figuras geométricas lo forman. Aquí lo tenemos, ¿no? ¿Qué figuras geométricas geométricas determinan el desarrollo de este cono? Este es el desarrollo del cono, ¿verdad? Si se corta el cono por acá a la mitad sin cortar la parte del círculo de abajo, ¿verdad?, y se desenrolla sobre el círculo, precisamente el material que está enrollado sobre el círculo, entonces nos quedarían esas dos figuras. Entonces esas dos figuras son las que determinan el desarrollo, y eso es lo que nos preguntan en el inciso A. Y en el inciso B pues nos preguntan sobre cuál es el área lateral del cono, ¿verdad?, que sería el área de la parte de arriba, ¿no?, sin tomar en cuenta la base, el área de esta forma cónica, ¿verdad? Bueno, entonces ¿qué podemos decir? Bueno, inciso A, solución, ¿verdad? Solución, inciso A. Entonces esta figura se llama sector circular y este es un círculo, ¿verdad? Entonces ¿qué figuras forman el desarrollo del cono? Pues lo forman un círculo de radio 4 centímetros, y pues dijimos que esa figura se llama un sector circular, y un sector circular
Contenido en un círculo de radio 12, ¿verdad? ¿Qué sería esta figura? Nosotros podemos completar la circunferencia colocando el compás acá, el centro del compás y el otro acá. Completamos la figura con el compás, entonces nos va a determinar una circunferencia donde este lado, el radio, ¿verdad? Del sector circular será 12 centímetros. Un sector circular contenido en un círculo de radio 12 centímetros. Bueno, ahí es lo que tenemos. En el desarrollo del cono lo determinan un sector circular y un círculo. Bueno, o un círculo y un sector circular, no importa el orden. Inciso B. En el inciso B nos dicen que encontremos el área de la superficie lateral. Entonces lo que decíamos que sería el área de la sección cónica, ¿verdad? Para encontrar esa área necesitamos el ángulo ¿no? Necesitamos el ángulo. Aquí le han llamado A ese ángulo, ¿no? Aquí en esta parte. Entonces vemos qué relación hay entre el ángulo y las longitudes de arco de cada una de las figuras. En la medida en que este ángulo A, por ejemplo, fuese más pequeño, entonces la longitud de arco de este círculo sería más pequeño también, o sea, el perímetro se haría más pequeño, y desde luego la longitud de arco del sector circular sería más pequeño. En la medida en que A es más pequeño, se cortaría, por ejemplo, si viniese para acá, vaya, si viniese hasta acá, ¿verdad? Si el ángulo fuese nada más esto, entonces la longitud de arco de ese sector circular se acorta. Por lo tanto, este perímetro se va a hacer más pequeño porque sería menor la cantidad que hay que enrollar alrededor de él. Y si fuese más grande el ángulo, ¿verdad? Supóngase que viene a dar más hacia acá, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con la longitud de arco de la circunferencia? También crece, ¿verdad? Si en la medida en que nosotros tenemos un ángulo mayor, la longitud de arco esta va a ser mayor. Si este arco es menor que lo que tenemos ahí en la figura, ¿verdad? Entonces esta longitud de arco también sería menor. Entonces podemos establecer una razón entre los ángulos y las longitudes de arco de cada una de esas figuras. Entonces podemos decir que A es a 360 grados y esto es igual a la longitud de arco del círculo de 4 centímetros de radio, longitud de arco de la circunferencia de 4 centímetros, y esto es a su vez a la longitud de arco de la circunferencia o del círculo de 12 centímetros de radio. Entonces, si sustituimos algunos datos por ahí, a 360 lo podemos escribir como un cociente. Y acá también, ¿verdad? La longitud de arco del círculo de radio 4 sería 2pi por 4, 2πr, ¿verdad? La longitud o el perímetro de un círculo, 2πr, entre la longitud de arco de la circunferencia o el círculo de radio 12, que va a ser 2pi por 2. Bueno, entonces 2pi con 2pi se cancela acá y nos queda que A sobre 360 grados es igual a 4 entre 12, eso es un tercio. Si multiplicamos por 360 grados ambos lados, se cancela 360 con 360 y hemos encontrado el ángulo que sería un tercio por 360 y eso es 120 grados. Entonces, en el libro concluyen que el área del sector circular es un tercio del área del círculo de radio 12. Entonces, nosotros vamos a encontrar la superficie lateral, el área lateral del cono va a ser igual, pues sería la tercera parte, ¿verdad? Porque ese ángulo mide 120 grados. Nosotros podemos dividir esa circunferencia en tres partes que miden 120 grados cada uno, el ángulo central. Este mide 120, este mide 120 y este mide 120. Entonces esta área es un tercio del área total. Así lo calculan en el libro, ¿no? Entonces sería pi r a la 2 entre 3, ¿no? Entre 3. Nos va a quedar pi por 12 a la 2
entre 3. Bueno, ahí no importa cómo lo colocamos. Con tal vaya elevado el radio a la 2. Entonces esto sería pi por 144 entre 3. Y 144 entre 3 es 48, si no estoy mal. Déjenme ver. 48. Entonces esto sería 48 pi centímetros cuadrados. Entonces podemos decir que el área lateral del cono, el área, ¿cómo dicen? ¿Cómo lo llaman? El área de la superficie lateral, ¿sí? El área de la superficie lateral del cono es 48 pi centímetros cuadrados. Bueno, ahí está, ejemplo 1.9. Veamos qué más nos piden. En el ejercicio 1.10 nos dicen encuentre el área de la superficie lateral del cono de la derecha. Bueno, entonces lo copiamos y lo traemos acá donde podamos ir haciendo nosotros algunas operaciones. Siempre vamos a necesitar ver esta figura que sería el desarrollo, ¿verdad? Pero ahora, por supuesto, corresponde a los datos de este cono. Entonces, el desarrollo sería así. Déjenme ver. Encuentre el área de la superficie lateral del cono de la derecha. Bueno, entonces acá si nosotros hacemos el desarrollo, ¿verdad? Ya no va a tener estos valores. Necesitamos encontrar cuánto vale precisamente esto, ¿no? Porque no nos lo dan. La generatriz del cono, generatriz se llamaría esta línea que viene aquí, ¿verdad? Entonces necesitamos encontrar esa generatriz para poder encontrar esa área. Bueno, si nosotros cortáramos esta figura así, ¿verdad? Entonces veríamos que tendríamos un triángulo rectángulo. Si cortamos esta figura a la mitad y nos olvidamos de que es una figura en 3 dimensiones, entonces de frente tendríamos un triángulo rectángulo como este, ¿no? Algo así. Esta figura me refiero, ¿no? Ahí incluso está marcado un ángulo de 90 grados, en donde la hipotenusa de ese triángulo mide 4 centímetros y el radio, este sería el radio, ¿no? 3 centímetros. Entonces nosotros, perdón, la altura mide 4 centímetros, la altura que sería esta, y el radio 3 centímetros. Entonces necesitamos encontrar la hipotenusa, que sería la generatriz, ¿no? Entonces, por el teorema de Pitágoras podemos decir que en todo triángulo rectángulo se cumple que la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado, o al contrario, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Como es la hipotenusa la que buscamos, entonces lo vamos a colocar de esa manera. C a la 2 va a ser igual a A, digamos que es 4 a la 2 más B a la 2 sería 3 a la 2. C a la 2 es igual a 4 a la 2, 16 más 3 a la 2, 9, resolviendo los cuadrados. C a la 2 entonces va a ser, si hacemos la suma, 25. Y si sacamos raíz cuadrada a ambos lados, sería raíz cuadrada de C a la 2 igual a más o menos raíz cuadrada de 25. Tomamos el valor positivo nada más, porque esta es una longitud, ¿verdad?, de un triángulo y no puede ser negativa. Entonces tenemos que este lado mide 5, el radio del, ¿cómo se llama?, del círculo que contiene al sector circular, sería un círculo de radio 5. Entonces aquí es uno de radio 3, ¿no? Aquí es uno de radio 3. Entonces necesitamos encontrar el ángulo, ¿verdad?, para poder encontrar el área. Bueno, estableciendo la misma relación que decíamos, ¿verdad?, entre los ángulos igual a la longitud de arco, A es a 360 como, bueno, igual, ¿verdad?, igual a la longitud de arco del círculo de radio 3 entre la longitud de arco del círculo de radio 5. Entonces
Sustituimos esos valores y lo cambiamos, ¿verdad? La razón la podemos escribir a entre 360 es igual a 2pi por 3 entre 2pi por 5. Entonces acá siempre se van a ir cancelando este 2pi, ¿no? Entonces podemos ver que esa razón sería la razón entre los radios. La razón entre los ángulos es igual a la razón entre los radios, porque estos siempre se van a ir cancelando. Y nos queda que a sobre 360 es igual a 3/5. Bueno, si multiplicamos por 360 grados a ambos lados, veamos qué nos queda, ¿no? Se volvió a trabar. Bueno, veamos qué nos queda. Disculpen, esto se pegó, ¿verdad? Nos venimos a esta ventana y esto era lo que teníamos, ¿verdad? Que si dividimos entre 360 grados o multiplicamos entre 360 grados ambos lados, nos quedaría que A es pues 3/5 por 360 grados, que lo podemos dividir pues 360 entre 5 por 3. 360 entre 5 por 3 es 216. 216 grados es el ángulo A. Vamos a copiar de nuevo la figura esta, ¿verdad? Para podernos remitir a ella. Que sería esta. Puesto que ya se me cerró, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Se pegó, ¿verdad? Se frizó la imagen. Entonces esto es lo que tenemos. Aquí las longitudes corresponden a 5 centímetros y 3 centímetros. 3 centímetros. Tenemos que el ángulo es 216 grados. Por lo tanto, entonces nosotros podemos encontrar que el área del sector circular. Antes les iba a explicar algo, que esas razones nosotros las podemos, ¿cómo se llama?, establecer de la siguiente manera, ¿no? También acá, que el cociente entre los ángulos, ¿verdad?, A sobre 360 grados es igual al, digamos, al área también, ¿no? Es igual al área de la circunferencia que nosotros conocemos, y es igual al área del arco del sector circular, ¿verdad? Entonces aquí sería pi r a la 2. Pi r a la 2. Entonces si nosotros despejamos para x, supóngase que x es el área que nosotros buscamos, entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar por pi r a la 2 esta igualdad que tenemos. A sobre 360 grados es igual a x sobre pi r a la 2, entonces multiplicamos por pi r a la 2 ambos lados. Pi r a la 2, entonces aquí se cancela, pi r a la 2, y nos queda, si le damos vuelta, que x es igual a por pi r a la 2, a pi r a la 2 entre 360. Este sería el área del ¿cómo se llama?, del sector circular. No sé si ya lo había explicado, creo que no. Entonces con esta fórmula, A es el ángulo, ¿no?, que hemos encontrado, 216, por tanto encontramos que esto ahí está medio enredado en el libro la explicación, ¿no? No, es decir, no llegan a decir con qué fórmula se encuentra el área del sector circular, sino que en el ejemplo que pusieron dicen que solo es 1/3 el área del círculo de radio 12. Pero en realidad necesitamos saber esto, ¿no?, para poder encontrar el área del sector circular. Y si no, puedes dar otra forma, el área del lateral del cono también se puede encontrar de otra manera. Entonces el área del sector circular va a ser x, A, que es 216, por pi, por el radio, que en este caso es 5, ¿verdad? 5 a la 2, sobre 360 grados. Sobre 360 grados. Entonces se cancelan los grados,
5 a la 2 es 25, 25 por 216, entre 360 grados. Y eso va a dar 15 pi centímetros cuadrados. Entonces podemos decir que el área del sector circular, el área lateral, que es lo que nos piden, ¿verdad? El área superficial lateral, el área lateral del cono es 15 pi centímetros cuadrados. Y quiero tomarme la molestia de ver cómo lo resolvieron ahí en el libro. Y aquí no encontraron el área del sector circular, ¿no? Solo dijeron que acá en esta parte, que es 1/3 del área del círculo de 12. Pues sí lo encontraron, y estoy hablando cosas que no. Sí, esta es la fórmula, ¿no? Esta es la fórmula. Entonces nos dicen que el área superficial lateral del cono es 48 pi centímetros cuadrados. Y acá pues el radio, el área sería 15 pi. 15 pi, sí, entonces sí, pero no dicen que esta es una fórmula, ni la encuentran de alguna manera. Bueno, en fin, es rollo del libro, ¿verdad? Rollo de la gente que escribió el libro. La superficie de la esfera, continuamos. La superficie de la esfera la forman los puntos del espacio que distan lo mismo de un punto fijo llamado centro. La distancia es el radio. Bueno, aquí tenemos la imagen de una esfera y nos dicen que la superficie de la esfera, que es todo lo que está a la misma distancia del centro, ¿verdad? Y esa distancia se llama radio, es lo que nos están diciendo. El área de la superficie de la esfera se encuentra con esta fórmula: A es igual a 4 pi r a la 2, donde r es el radio de la esfera. Bueno, vamos a colocarlo allá, ¿verdad? En el desarrollo del contenido, para que no digan que no lo hemos planteado como parte del contenido. Entonces, esto es lo que nos están diciendo, ¿no? Quiero abrir de nuevo la plantilla porque no me gusta tener que estar en espacios tan cortos ahí. Vamos a ver, permítanme. Bueno, lo pegamos acá. Nos están hablando de la superficie de la esfera, que la superficie la forman todos los puntos que distan de un punto llamado centro, ¿no? De un punto fijo llamado centro. Y esa distancia de cualquier punto de la esfera, ¿verdad? De la superficie de la esfera al centro de la esfera se llama radio. Bueno, y que el área de una superficie, el área superficial de una esfera es 4 pi r a la 2, donde r es el radio. Entonces, luego acá nos piden que encontremos el área de alguna esfera, ¿no? Ahí está. Encuentre el área de la superficie de la esfera cuyo radio mide 5 centímetros. Entonces, bueno, el área de la esfera nos dijeron que es 4 pi r a la 2. Entonces sustituimos en este caso el radio es 5, ¿no? 4 por pi por 5 a la 2. 5 a la 2 es 25, entonces nos va a quedar 4 por pi por 25. 25 por 4 es 100, entonces sería 100 pi centímetros cuadrados el área superficial de la esfera. El área superficial de la esfera es 100 pi centímetros cuadrados. Ejemplo 1.11. Veamos si hay algo más. Volumen de cilindros, pirámides, conos y esferas. Bueno, aquí creo que, bueno, nos van a tratar de explicar algunas cosas. Veamos.
Vamos a copiar esto. Y bueno, entonces vamos a hablar del volumen de cilindros, pirámides, conos y esferas. Entonces el volumen del cilindro, nos dicen que el cálculo del volumen del cilindro se aprendió en sexto grado, que el volumen del cilindro es igual al área de la base por la altura, el área de la base del cilindro por la altura del mismo. Bueno, eso es lo que nos dicen hasta ahí. Miremos qué más. Bueno, encuentro el volumen de B del cilindro de la derecha. Entonces nos dan la fórmula y bueno, encontremos el volumen nada más, ¿verdad? Es que en algunos casos la deducción de la fórmula resultaría incomprensible porque se necesita el conocimiento de otros elementos, ¿verdad? De la matemática. Entonces en este caso, por ejemplo, el volumen del cilindro, por eso solo nos dan la fórmula. ¿Verdad? El volumen del cilindro es área de la base por la altura. Entonces nos dicen que el área de la base de este cilindro es 25 pi centímetros cuadrados y que la altura es 8. Por lo tanto, el volumen va a ser, como es área de la base por altura, yo lo voy a abreviar así, ¿verdad? Área de la base significa AB, por la altura que es H, área de la base 25 pi centímetros cuadrados, por la altura que es 8, en este caso 8 centímetros. Entonces multiplicamos 25 por 8, eso es 400, perdón, 200, 400, 200 pi centímetros cúbicos. Ese sería el volumen del cilindro. Acuérdense que las unidades del volumen serían unidades cúbicas. Pues ya está, eso es todo lo que hay que encontrar ahí. No nos pidieron otra cosa, ¿no? Vamos a ver en el libro. ¿Qué hicieron? Ya está, 200 pi centímetros cúbicos. Bueno, seguimos entonces. Volumen de la pirámide. Acá sí creo que explican algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, veamos lo que nos están diciendo acá. Veamos. Voy a traer para acá todo lo que nos están diciendo para ir explicando un poquito, para irlo analizando y para irlo explicando, ¿verdad? Entonces vamos a traerlo todo respecto a esto. Bueno, sería esto también. Y creo que queda algo más. Listo. Entonces solo vamos a ir explicando un poquito lo que nos están planteando en esta parte, ¿verdad? Y después concluyen con el volumen de la pirámide. Bueno, entonces veamos qué es lo que nos dicen. Nos dicen que en sexto grado se aprendió el volumen para calcular el volumen de un prisma. Con la fórmula B es igual a área de la base por altura. En este grado se estudiará cómo calcular el volumen de una pirámide, por lo que se analizará la relación entre la pirámide y el prisma. Bueno, entonces nos dicen que el volumen entre una pirámide y un prisma está relacionado. Que ustedes ya encontraron la forma de calcular el volumen de un prisma, y entonces que solo se va a hacer la relación entre esos dos volúmenes para poder calcular el volumen de la pirámide. Entre el volumen de una pirámide y el volumen de un prisma se tiene que tiene la misma base, es decir, en este caso la base de esta pirámide es exactamente igual a esta, nos están diciendo, ¿no? Tienen la misma base, entonces, y tienen la misma altura también, ¿no? Esta es esta misma. Entonces la base es la misma y la altura es la misma. Entonces nos dicen que se tienen dos recipientes, un prisma cuadrangular y una pirámide rectangular. El prisma y la pirámide tienen la misma base y la misma altura. Si se llena la pirámide de agua y se deposita en el prisma, ¿cuántas veces necesita llenar
la pirámide con agua y depositarla en el prisma para llenarlo. Esto debería ser un experimento, ¿no? Pero bueno, aquí lo que nos están diciendo es que se puede hacer debería ser un experimento, ¿no? Que deberíamos tener un prisma y una pirámide, ¿verdad? En la que la base es la misma entre la pirámide y el prisma, y la altura, ¿verdad? De la pirámide y el prisma que sea la misma. Entonces, si son considerados como recipientes, eso, por eso digo yo que debería ser un experimento. Entonces, ¿cuántas veces hace falta llenar la pirámide y vaciarla en el prisma para que se alcance el volumen del prisma, ¿no? Entonces aquí vemos que si se vacía el contenido de la pirámide en el prisma, va a llenar una tercera parte de la pirámide. Luego se vuelve a hacer lo mismo, se llena la pirámide, ¿verdad? Debe ser con agua o con algún líquido parecido, ¿verdad? Y se vacía sobre el prisma en el que ya se había depositado previamente una cantidad igual al volumen de la pirámide, y entonces eso alcanza 2/3 partes del volumen del prisma. Y si se repite una vez más el proceso, ¿verdad?, de vaciar el contenido de la pirámide sobre el prisma, entonces se llena completamente el prisma. Entonces lo que nos van a decir acá es que el volumen de la pirámide es 1/3 el volumen del prisma. ¿Por qué razón? Porque se necesita vaciar 3 veces el contenido de la pirámide sobre el prisma para obtener el volumen total del prisma. Y eso es lo que nos están diciendo hasta acá. El volumen de la pirámide es 1/3, ¿verdad?, del volumen del prisma. Y ahí está una figurita, ¿verdad?, en el que nos dicen que el prisma contiene a la pirámide, ¿verdad? Aquí se puede ver que tienen la misma base, ¿no? Esta sería la base, solo que está oculta para los dos, y esta sería la altura. La misma altura de la pirámide es la misma altura del prisma. Bueno, esta relación se establece para cualquier prisma de cualquier base y será valiosa solo si los dos sólidos, la pirámide y el prisma, tienen la misma base y la misma altura. Entonces, lo que nos están diciendo es reafirmando todo lo que nos han explicado, ¿no? Que el volumen de una pirámide es 1/3 del volumen del prisma si el prisma y la pirámide tienen la misma base y además tienen la misma altura. Eso es lo que nos están diciendo, y que no importa la forma del prisma y de la pirámide, ¿verdad? Lo que importa es que tengan la misma forma en la base y la misma altura. Entonces se va a cumplir. Y bueno, entonces seguramente nos piden encontrar algunos volúmenes por acá. Bueno, la forma, la conclusión, la fórmula. La fórmula, ¿verdad? Aquí lo hicieron en forma intuitiva, la explicación del volumen de la pirámide, ¿verdad? Entonces nos dicen el volumen de la pirámide es 1/3 de la base por la altura. ¿A qué se le llama área de la base? Pues al área de esta figura. En este caso sería un rectángulo, ¿no? Y altura, pues la distancia de la base hasta el vértice, ¿no? Que tiene que ser un segmento perpendicular desde el vértice a la base. La base de la pirámide puede ser cualquier polígono. Sí, esta se llama, anteriormente lo dijimos, que de acuerdo al número de lados que tenga el polígono de la base de la pirámide, pues le vamos a dar su nombre, ¿no? Esta sería una pirámide rectangular, ¿verdad? No nos dicen que sea un cuadrado, entonces en general vamos a decir que es una pirámide rectangular. Y acá nos piden que encontremos el área de algunas pirámides. Bueno, entonces, ejemplo 1.14. Encuentra el volumen de B de una pirámide cuadrangular cuya área de la base es 36 centímetros cuadrados. Entonces ya nos dan el área de la base, como el volumen de la pirámide es igual a 1/3 el área de la base por la altura, ¿no? Entonces sería 1/3 por 36 centímetros cuadrados, que ya nos la dan, por la altura, que es 8 centímetros. Entonces 36 entre 13, 12 por 8, 96 centímetros cúbicos el volumen de la pirámide.
Ahí tenemos. A esta multiplicación la podemos hacer como nosotros querramos, ¿verdad? 1/3 por 36, o 36 por 8 y el resultado por 1/3, o 8 por 1/3 por 36. Las podemos hacer como nosotros queramos, de acuerdo a lo que hemos estudiado en otros cursos. Encuentra el volumen de una pirámide. El volumen B de una pirámide cuya altura mide 6 centímetros y su base es un triángulo equilátero de 4 centímetros de lado. Bueno, ahí no nos dan el área de la base, ¿no? Entonces nosotros tenemos que encontrar el área de la base. Nos dicen que la base es un triángulo equilátero de 4 centímetros de lado. Entonces la base va a ser una figura así, ¿verdad? Si la vemos de frente, un triángulo equilátero, nos dice, en donde cada uno de los lados mide 4 centímetros. Entonces 4 centímetros, 4 centímetros, 4 centímetros. El área de la base sería el área de ese triángulo. Aquí digamos solución, ¿no? Encontremos el área de ese triángulo. Podemos dividir ese triángulo en dos triángulos congruentes exactamente iguales, ¿verdad? Significa la palabra congruente. Bueno, supongo así que ahí está. Entonces, al dividir este lado, ¿verdad? Al trazar la altura, aquí se forma un ángulo de 90 grados y entonces este pedacito que queda por acá va a medir 2 centímetros, ¿no? Si todo este mide 4, al partirlo a la mitad ese mide 2, entonces la altura de ese triángulo sería este cateto. Y aplicamos el teorema de Pitágoras, A a la 2 más B a la 2 es igual a C a la 2, que significa que la suma de los cuadrados de los catetos de un triángulo rectángulo es igual a el cuadrado de la hipotenusa. Entonces supóngase que este es A y B sería la altura, entonces nos va a quedar 2 a la 2 más B a la 2, que es lo que andamos buscando, es igual a C a la 2, que es 4 a la 2. 2 a la 2 es 4 más B a la 2 es igual a 4 a la 2, que es 16. Si le restamos 4 a ambos lados a esta igualdad, entonces nos queda que 4 más B a la 2 menos 4 es igual a 16 menos 4, se cancela 4 con menos 4, así que B a la 2 es igual a 12. Y sacamos entonces raíz cuadrada a ambos lados, ¿no? Raíz cuadrada de B a la 2 pues sería igual a más o menos raíz cuadrada de 12. Bueno, sabemos que raíz cuadrada de B a la 2 es B, algo que hemos estudiado anteriormente. Y raíz cuadrada de 12 se puede expresar como raíz cuadrada de 4 por 3. ¿Por qué raíz cuadrada de 4 por 3? Porque 4 tiene raíz cuadrada que 2, entonces nos quedaría 2 raíz cuadrada de 3. Como es un video, usted lo puede retroceder ahí. Yo voy a quitar esto de acá. Ahora entonces podemos encontrar el área de la base de la pirámide, ¿verdad? Porque el volumen de la pirámide es 1/3 del área de la base por la altura. Entonces el área de la base, como es un triángulo, área de la base sería 4, que es lo que mide, ¿verdad?, de lado, y eso va a ser la base, por la altura, que es 2 raíz cuadrada de 3 entre 2. 4 entre 2 es 2 y 2 por 2 es 4. 4 raíz cuadrada de 3 sería el área de la base, ¿no? 2 con 2 se cancela, entonces nos queda 4 por raíz cuadrada de 3. 4 raíz cuadrada de 3 centímetros cuadrados, el área de la base. Así que el volumen, como es 1/3 área de la base por la altura, ya tenemos el área de la base, que es 4 raíz cuadrada de 3, va a ser entonces 1/3 por 4 raíz cuadrada de 3, que es el área de la base por la altura, que es 6 centímetros. 6 centímetros. Bueno, después le colocamos las unidades. 6 entre 3 es 2 y 2 por 4, 8. 8 raíz cuadrada de 3 centímetros cúbicos sería, ¿verdad? Porque son centímetros cuadrados por centímetros. Mejor se lo vamos a colocar acá. Aquí es 4 raíz cuadrada de 3 centímetros cuadrados por 6 centímetros. 6 centímetros. Entonces, 6 entre 3 es 2 por 4, 8. 8 raíz cuadrada de 3 lo copiamos y centímetros cuadrados por centímetros a la 1 sería centímetros a la 3. Se copia la base, se suman las potencias, 2 más 1, 3. Entonces ese sería el volumen, de la pirámide, ¿verdad? Puesto el volumen de la pirámide es
8 raíz cuadrada de 3 centímetros cúbicos. Bueno, ahí está. Seguimos entonces. El volumen del cono, pues lo mismo que la misma historia de la pirámide nos van a contar acá, ¿no? No me voy a meter mucho al rollo de eso, de colocar allá todo ese contenido y explicar. Nos dicen que cómo está relacionado el volumen de un cono con el volumen de un cilindro si ambos tienen la misma base y la misma altura. Entonces igual, si se vierte el contenido del cono sobre el cilindro, va a llenar una tercera parte. Se vuelve a verter un contenido completo del cono sobre el cilindro, va a llenar 2/3 partes. Y se vierte una tercera vez el volumen del cono sobre el cilindro, lo va a llenar 3 veces. ¿Qué significa? Que el volumen del cilindro es 3 veces el volumen del cono. O lo que es lo mismo, que el volumen del cono es 1/3 el volumen del cilindro, ¿verdad? Si ambos tienen la misma base y la misma altura. Bueno, aquí está la misma explicación, ¿no? Por lo tanto, el volumen del cono va a ser 1/3 área de la base por altura. Ahí lo traemos de una sola vez. Entonces ahí en el libro está la explicación esta, ¿verdad? Si la quiere ver ahí en diagrama, ¿verdad? Ahí está. No están hablando de un cono que tiene el mismo radio de la base, ¿verdad?, que un cilindro, y ambos tienen la misma altura. Si eso se cumple, entonces el volumen del cono cabe 3 veces en el cilindro. O, lo que es lo mismo, el volumen del cilindro es 1/3 del volumen del cono. El volumen del cono es 1/3 del volumen del cilindro, perdón. El volumen del cilindro es 3 veces el volumen del cono. El volumen del cono es 1/3 el volumen del cilindro. Ahí está, ¿no? Se vierte el contenido del cono en el cilindro, lo llena 1/3. Se vuelve a verter el contenido del cono sobre esa cantidad que ya se había introducido en el cilindro, entonces nos cubre 2/3 del volumen del cono, y 1/3 intento de vaciar el contenido del cono sobre el cilindro va a llenar el cilindro, ¿verdad? Entonces el volumen del cilindro es 3 veces el volumen del cono, o lo que es lo mismo, el volumen del cono es 1/3 del volumen del cilindro si ambos tienen el mismo radio en la base y tienen la misma altura, ¿verdad? La misma altura, desde aquí hasta acá. Bueno, ahí está. Y luego entonces nos dicen que calculemos el volumen de algunos conos, ¿no? Por ejemplo, ahí está, en el ejemplo 1.16 se encuentra el volumen B del cono de la derecha, cuya área de la base es 9 centímetros cuadrados y su altura es 4 centímetros. Bueno, entonces el volumen es 1/3 área de la base por altura también, ¿no? 1/3 lo copiamos, el área de la base es 9pi, ya nos lo dan, 9pi centímetros cuadrados, por la altura, que es 4 centímetros. Entonces 1/3 por 9 es 9 entre 3, lo mismo, 3, ¿no? 3 por 4, 3pi centímetros cuadrados por 4 centímetros. Y bueno, se resuelve el producto. 3 por 4, 12pi centímetros cúbicos el volumen del cono del ejemplo 1.16. Damos otro más, ¿no? Otro cono más, otro ejemplo, que encontremos el volumen del cono. En este caso no nos dan el área de la base, pero nos dan el radio, ¿verdad?, del círculo, que es la base, que es 10. Entonces encontramos el área de la base. Como es un círculo, el área del círculo es pi elevado a 2, por lo tanto va a ser pi por el radio que nos dan acá, que es 10 centímetros es elevado a la 2. 10 centímetros elevado a la 2 es 100 pi centímetros, 100 centímetros cuadrados, y 100 centímetros cuadrados por pi es 100 pi centímetros cuadrados. Por lo tanto, el volumen, que es lo que nosotros vamos a encontrar, lo podemos encontrar a este lado, ¿no? El volumen es 1/3 área de la base por altura.
Entonces sería 1/3 por 100 pi centímetros cuadrados mejorado. Ahora lo pasamos para acá, ¿no? 100 pi centímetros cuadrados por la altura, que es 7 centímetros. Bueno, como aquí no se puede, ninguno de los dos tiene tercera, entonces podemos multiplicar 100 por 7, 700. Copiamos pi, centímetros cuadrados por centímetros serían centímetros cúbicos, y todo lo dejamos expresado entre 3, porque como no tiene tercera esa expresión, entonces podemos decir que, creo que en el anterior no respondimos, ¿verdad? O sí, acá el volumen del cono, respuesta, el volumen del cono es 12 pi centímetros cúbicos. Entonces acá el volumen del cono, es 700 pi centímetros cúbicos entre 3. Bueno, listo. Luego nos hablan del volumen de la esfera, nos dicen que el volumen de la esfera es 4 pi r a la 3 entre 3, ¿verdad? Donde r es el radio. Y eso es todo lo que nos dicen sobre el volumen de la esfera, ¿no? Entonces, apliquemos la fórmula para encontrar los volúmenes. Nos piden uno nada más, ¿no? El volumen de una esfera. Bueno, encuentra el volumen de la esfera cuyo radio mide 3 centímetros. Entonces 4 pi tercios, ¿verdad? 4 pi r a la 3 entre 3, o si no 4 tercios pi r a la 3. Volumen lo podemos expresar así: 4 tercios pi r a la 3, o lo podemos expresar 4 pi r a la 3 entre 3, que es lo mismo, ¿no? Me gusta más esta forma: 4 tercios pi por r, que es 3 a la 3, ¿no? Pero para cancelar un factor aquí, ¿verdad? O si no, bueno, no importa, 4 tercios pi por 27 sería, ¿no? 27 centímetros cúbicos, ¿verdad? Porque aquí son centímetros cúbicos. Centímetros, ¿verdad? Y eso le va a dar a 3, va a dar 27 centímetros cúbicos. Y 27 entre 3 es 9, y 9, bueno, 4 pi por 9 centímetros cúbicos, y 4 por 9 es 36, entonces 36 pi centímetros cúbicos el volumen de la esfera, ¿no? El volumen de la esfera es 36 pi centímetros cúbicos. Bueno, este es el contenido de los sólidos en los que se ha estudiado el área superficial y el volumen, ¿verdad? Algunos de ellos. Entonces terminamos de momento y nos veremos en otro video, muchachos.